¿Y si te dijera que ese vaso que tomas todos los días sin pensar podría estar ayudando o empeorando tu dolor de espalda, el dolor de cabeza e incluso ese nervio ciático que parece arder y bajar por la pierna? Mucha gente llega a mis contenidos buscando remedio casero para hernia de disco, queriendo una solución rápida, barata y que evite la cirugía a toda costa. Y lo entiendo. El dolor constante cansa, derriba el ánimo, dificulta el sueño y toda la vida gira en torno a encontrar una posición soportable. Soy Edu Rodríguez, farmacéutico y educador en salud, y en este vídeo quiero explicarte, de forma sencilla, cómo la hidratación adecuada puede ayudar a los discos de tu columna, qué es mito en esta historia del agua con sal, y sobre todo qué tipo de movimiento suele aliviar, y qué tipo de ejercicio puede empeorar mucho el dolor del nervio ciático si se hace de manera incorrecta. Todo esto como educación en salud, no en lugar de tu médico ni de tu fisioterapeuta. Antes de hablar de vaso, agua y sal, necesitamos hablar de cirugía. Cuando una persona recibe el diagnóstico de hernia de disco, el miedo golpea fuerte. La cabeza ya imagina bisturí, tornillo, cama de hospital. Pero la verdad es que, en la mayoría de los casos, el primer camino no es la cirugía, sino el tratamiento conservador bien hecho, medicamentos cuando son necesarios, fisioterapia, ajuste de rutina, fortalecimiento, cambios de hábito. En muchos estudios, una gran parte de las hernias mejora con el tiempo cuando la persona es acompañada correctamente, respeta los límites del cuerpo y realiza el tratamiento completo. Solo que quien decide si su caso es quirúrgico o no es el especialista que lo está examinando, viendo su resonancia y principalmente evaluando sus síntomas. ¿Cuál es el tipo de situación en la que la cirugía se convierte en prioridad? Cuando, por ejemplo, la hernia está comprimiendo tanto el nervio que la persona empieza a perder fuerza en la pierna, pierde el control del pie, tiene alteraciones graves en la fuerza, pierde el control de la orina o las heces. Ahí, el tiempo es un factor crítico para salvar ese nervio. En esas situaciones, la conversación es otra. Ahora, si tu caso es dolor, hormigueo, incomodidad, pero puedes mover las piernas, puedes caminar, subir a la punta de los pies y a los talones. En la mayoría de los casos hay espacio para intentar todo en el tratamiento conservador antes de pensar en cirugía. Y eso es una buena noticia. Vamos a hablar para o disco da sua columna con calma. Imagina un amortiguador entre cada vértebra, como se fosse un babalú, resistente por fora e ben máis gelatinoso por dentro. Ese miolo é muito rico en agua. En una pessoa saudável, joven, ben hidratada, ese disco é chaino de líquido e aparece ben branquino na resonancia. Ele absorbe impacto, ajuda as vértebras a deslizar e me distribui a carga cuando vos se senta, levanta, gira o tronco, anda, corre. Cuando ese disco reseca, perde agua, ele vai ficando máis murcho, máis escuro na resonancia. Se a presa na frente do disco é constante o muita hora sentado curvado, carregando peso errado, musculação mal orientada, ese miolo pode ser empurrado para atrás e começar a tocar no nervo. A famosa hernia. Aquí entra el punto clave. Aproximadamente del 70 al 80% de la estructura de este disco es agua. Si todo el cuerpo está crónicamente deshidratado, si pasas todo el día con sed y lo ignores, si el único líquido del día es café, refresco o jugo muy dulce, ¿adivina quién sufre en silencio? Tus discos. Dolor de cabeza frecuente, sensación de cansancio, calambres. Todo esto puede estar relacionado con una mala hidratación, entre otros factores. Y no existe un disco saludable sin suficiente agua circulando en el cuerpo. Aquí es donde aparece en las redes sociales la idea del agua mineralizada, el famoso agua con sal integral por la mañana en ayunas como si fuera un remedio milagroso para hernia de disco, migraña, nervio ciático y la mitad de los problemas del planeta. Tengo que ser muy honesto contigo. Beber agua de manera adecuada, a lo largo del día, es fundamental para el disco, para el cerebro, para el intestino, para los músculos. Y sí, en algunas situaciones clínicas específicas, ajustar la cantidad de sal y minerales en la dieta puede marcar la diferencia en la hidratación dentro de la célula. Pero convertir esto en una promesa de cura de hernia de disco solo con un vaso de agua con sal es un exceso peligroso. ¿Por qué? Porque la sal es sodio. Y el exceso de sodio, especialmente en quienes tienen presión arterial alta, problemas cardíacos, enfermedad renal, puede empeorar y mucho la condición. Lo que puede ser una estrategia interesante para una persona bien evaluada puede ser un desastre para otra.
Entonces, el primer mensaje es: no existe un remedio casero universal que sirva de forma segura para todas las personas con hernia de disco, mucho menos basado en sal. Y esto nadie debería ocultarte. ¿Qué es más seguro para la mayoría de las personas y que casi todos ignoran? Beber agua a lo largo del día, de forma fraccionada, comenzando por la mañana, antes del café, y respetando el límite de tu cuerpo. Nada de salir bebiendo 2 litros de una vez. Si la función de tus riñones es normal, si no tienes restricción hídrica, un objetivo común que muchos profesionales utilizan es algo en torno a 2 litros por día, ajustando según peso, clima y actividad física. Para mucha gente, esto ya es más del doble de lo que bebe hoy en día. Comenzar el día con un vaso de agua, puro, a una temperatura agradable, ya es un primer paso para sacar al sistema de la sequedad crónica. ¿Y dónde entra la sal integral en esta historia? Algunas personas, cuando son evaluadas por un profesional de la salud, pueden beneficiarse de un agua ligeramente mineralizada, con un toque de sal no refinada, especialmente si sudan mucho, hacen actividad física intensa o tienen una alimentación muy pobre en minerales. Este tipo de agua puede ayudar en la reposición de electrolitos y en la hidratación de las células. Pero repito, esto no es un protocolo para todos. Si tienes presión alta, problemas en el riñón, corazón, si tomas diuréticos, si usas medicación para la presión, esta práctica puede estar contraindicada. Por eso, si te tentaste a probar agua con sal, hazlo de la manera correcta. Consulta primero con tu médico o nutricionista, explica lo que viste en internet. Pídele que evalúe si en tu caso tiene sentido y, si es así, de qué manera. Ahora, salgamos un poco de la copa y miremos la columna en movimiento. La hernia de disco no es solo falta de agua, también es exceso de carga incorrecta, mala postura, esfuerzo mal dirigido. Cuando el nervio ciático se inflama, el dolor desciende por la pierna, viene acompañado de hormigueo, sensación de descarga eléctrica. Muchas personas se quedan en la cama y piensan que la solución es dejar de moverse por completo. Y entonces pasan días y días estirados en el sofá o en la cama en posición fetal, con miedo a cualquier movimiento, y esto tiende a empeorar la rigidez, debilitar aún más la musculatura y, en muchos casos, aumentar el dolor. La buena noticia es que la fisioterapia moderna, basada en el movimiento, tiene protocolos muy bien estructurados que utilizan precisamente el movimiento a su favor. Uno de ellos trabaja con la extensión de la columna, ese movimiento en el que el tronco se inclina ligeramente hacia atrás, favoreciendo que el material del disco deje de ser empujado hacia atrás todo el tiempo. En muchas personas, esto reduce el dolor irradiado en la pierna, porque modifica la presión sobre el nervio. Solo que esto debe hacerse con criterio. En casa, sin diagnóstico, sin evaluación, la idea no es salir haciendo cualquier cosa. Pero para que entiendas el razonamiento, piensa en etapas. En una crisis muy fuerte, a veces la posición más tolerable es acostado boca abajo, con 1 o 2 cojines debajo del tronco, sin forzar nada, solo dejando que la columna se acostumbre a una ligera extensión. Cuando el dolor empieza a permitirlo, algunos profesionales recomiendan apoyar los codos, como si fuera una esfinge, manteniendo la cadera en contacto con el colchón, respirando profundamente y observando si el dolor en la pierna disminuye o no. Solo después, y siempre con supervisión, se realizarían movimientos en los que extiendes los codos y elevas más el tronco, manteniendo la pelvis apoyada. Es el tipo de progresión que para algunas personas es milagrosa y para otras es pésima. ¿Cuál es el criterio? Si el dolor que desciende hacia la pierna va volviendo más hacia la columna, generalmente es una buena señal. Si el dolor empeora, desciende aún más, se vuelve más intenso, es señal de que ese movimiento no es adecuado en ese momento. Esto no se puede adivinar por internet, se necesita un profesional que tenga tu caso en mano. Al otro lado, existe un tipo de movimiento que suele ser traicionero para quienes tienen una hernia de disco lumbar con ciática inflamado. Los ejercicios de flexión de tronco con carga, como tocarse el pie con la mano con la rodilla estirada, hacer abdominales clásicos tirando del tronco hacia adelante o usar esas máquinas de extensión lumbar en el gimnasio sin orientación. Cuando doblas el tronco hacia adelante con peso, comprimes la parte frontal del disco y empujas el núcleo aún más hacia atrás, exactamente en la dirección del nervio. Por eso, tanta gente sale del gimnasio peor después de insistir en un ejercicio incorrecto. Entonces, un consejo importante, si tienes diagnóstico de hernia de disco, lleva tu examen al fisioterapeuta, al entrenador físico,
Pídeles que anoten por escrito lo que está recomendado y lo que está prohibido para ti, al menos en esta fase. No es porque el aparato se llame lumbar que sea bueno para cualquier lumbar. Ahora, junta las piezas. Un cuerpo crónicamente deshidratado, sumado a años de mala postura, mucho tiempo sentado, poco movimiento y ejercicios incorrectos, es la receta perfecta para un disco reseco, hernia, ciático irritado y dolor de cabeza de regalo. Un plan de cuidado más inteligente implica 3 pilares que trabajan juntos: hidratación bien hecha, con agua a lo largo del día y ajustes de minerales individualizados, movimiento correcto, en la dirección correcta, respetando señales de mejoría y empeoramiento, y protección de los discos, evitando aquellos ejercicios que empujan el problema al lugar equivocado. Nada de eso es mágico. No es un vaso el que va a curar una hernia de disco. No es un ejercicio visto en un vídeo que sustituye la fisioterapia personalizada. Pero pequeñas decisiones repetidas todos los días tienen un efecto acumulativo enorme. Beber agua de verdad en lugar de solo refrescos. Levantarse de la silla cada hora para caminar unos minutos. Cambiar movimientos que empeoran el ciático por movimientos que alivian. Ajustar el peso, cuidar el sueño, fortalecer el cuerpo en su conjunto. Eso es lo que, a largo plazo, cambia la historia de tu columna. Si has llegado hasta aquí con dolor de espalda, con el nervio ciático latiendo o con una resonancia de hernia de disco debajo del brazo, quiero animarte a 2 cosas. Primero, busca un médico y un fisioterapeuta de confianza, explica tus síntomas, muestra tus exámenes y construye un plan de cuidado serio, paso a paso. Segundo, usa lo que compartí aquí como base para hacer mejores preguntas en la consulta. Pregunta sobre hidratación. Pregunta sobre ejercicios de extensión. Pregunta qué movimientos debes evitar. Cuando entiendes qué está sucediendo con tu cuerpo, dejas de ser un pasajero y pasas a ser protagonista del tratamiento. Si este vídeo te ayudó a ver la hernia de disco de otra manera, aprovecha para suscribirte aquí al canal Edu Consejos de Salud, dejar tu like y compartirlo con alguien que vive quejándose de dolor en la lumbar, dolor ciático o dolor de cabeza sin fin. A veces, una explicación clara es el primer paso para que la persona deje el miedo y comience a actuar. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cuál es tu mayor dificultad hoy? ¿Beber agua durante el día? ¿Entender qué ejercicios puedes o no hacer? ¿O lidiar con el miedo a la cirugía? Cuéntame aquí en los comentarios, porque a partir de tus respuestas preparo los próximos vídeos para ayudarte de forma cada vez más práctica y posible. Recuerda, más movimiento, más conocimiento y más cuidado con tu cuerpo, en la mayoría de los casos, significan menos dolor en el futuro. Nos vemos en el próximo vídeo.